Resident Evil y la conspiración Umbrella. Capítulo 10. Jill metió el pesado símbolo herálico de cobre con las estrellas grabadas en su lugar dentro del diagrama, justo encima de las otras 3 aberturas. Encajó en su sitio con un ligero chasquido metálico y se quedó pegado a la superficie metálica. Uno menos. Dio un paso atrás para alejarse de la cerradura rompecabezas y sonrió. Los cuervos la habían vigilado atentamente en la sala de pinturas, sin moverse de su sitio, graznando de vez en cuando mientras ella resolvía en sencillo acertijo. Había 6 retratos en total, de la cuna a la tumba, desde un recién nacido hasta un anciano de mirada bastante inquietante. Supuso que todos eran de Lord Spencer, aunque jamás había visto un retrato suyo. La última pintura era una escena mortuoria, como un hombre de tez pálida tendido en una cama de su casa, rodeado de los suyos. Al pulsar el botón de aquel cuadro, el retrato había caído al suelo empujado por 4 pivotes metálicos, uno en cada esquina. Detrás, había encontrado una pequeña abertura alineada de terciopelo, y en su interior se encontraba la placa de cobre. Había abandonado la sala sin sufrir el menor contratiempo, aunque no estaba muy segura de que los cuervos se sintieran satisfechos por ello. Aspiró profundamente el fresco aroma del agradable aire nocturno antes de regresar a la mansión. Sacó la pequeña computadora de tren mientras caminaba. Estudió el mapa digital para decidir qué camino seguir tras pasar cuidadosamente por encima del cuerpo tirado en la sala. Al parecer, lo mejor sería volver por el mismo camino por el que había ido. Pasó de nuevo por las puertas dobles que comunicaban el corredor con la sala, donde estaban expuestos los cuadros de los paisajes. Según el mapa, la puerta que estaba justo enfrente de ella la llevaría a una pequeña habitación cuadrada que llevaba a otra mayor. Completamente tensa, agarró el pomo de la puerta y la abrió de golpe, agachándose y apuntando con su vereta hacia el interior al mismo tiempo. La pequeña habitación era completamente cuadrada y además estaba completamente vacía. Jill se puso en pie y por unos instantes se quedó admirando la sencilla elegancia de la habitación mientras la atravesaba para dirigirse a la puerta de la derecha. Tenía un techo elevado y las paredes eran de mármol de color crema, salpicado con motas doradas. Era precioso y caro por quedarse corto. Sintió una vaga nostalgia por los días pasados con su padre y con sus planes grandiosos y sus esperanzas de dar el golpe definitivo. Eso era lo que podía comprarse si uno tenía dinero de verdad. Se preparó de nuevo mientras agarraba el ondulante tirador de frío metal de la siguiente puerta. La abrió y efectuó un rápido recorrido con la pistola por la estancia. Se tranquilizó. Estaba completamente sola. A la derecha había una chimenea con molduras, debajo de un tapiz rojo y dorado. Sobre una alfombra de diseño oriental y color naranja oscuro, había un sofá bajo y de estilo moderno, y una mesa de café ovalada. Y en la pared posterior, una escopeta semiautomática montada sobre un par de ganchos, brillando bajo la luz de un par de lámparas de estilo antiguo que había encima de ella. Jill sonrió y cruzó deprisa la habitación sin poder creer la suerte que había tenido. Por favor, que esté cargada. Por favor, que esté cargada. Reconoció el arma cuando se colocó delante de ella. No era precisamente una experta en armamento, pero la escopeta era del mismo tipo que la que utilizaban los Stars. Una Remington M870 con cargador de 5 disparos. Enfundó la bereta y tomó la escopeta con las 2 manos, todavía sonriente. Pero la sonrisa desapareció cuando ambos ganchos saltaron hacia arriba, al ser liberados del peso de la escopeta.
al mismo tiempo que sonaba un ruido pesado detrás de la pared, como de algo metálico que cambiase de posición. Dion no tenía ni idea de qué era todo aquello, pero no le gustó ni un pelo. Se dio la vuelta rápidamente y registró la habitación con la vista, en busca de algún posible movimiento, pero la estancia estaba tan tranquila como cuando entró. No aparecieron pájaros chillando, ni saltaron alarmas acústicas o luminosas, y ninguno de los cuadros se cayó de la pared. No se trataba de trampa alguna. Más aliviada, comprobó el estado del arma. Descubrió que estaba completamente cargada y que alguien se había ocupado de mantenerla en buen estado, ya que el cañón estaba limpio y olía ligeramente a aceite y a líquido limpiador. En esos momentos era el mejor olor que se le ocurría. El peso del arma en sus brazos era reconfortante. Era el peso del poder. Buscó por el resto de la habitación y quedó decepcionada por no encontrar más proyectiles. De todas maneras, la escopeta era un hallazgo magnífico. Los chalecos de los Stars disponían de un bolsillo posterior donde podía colocarse una escopeta o un rifle, y aunque ella no era una tiradora experta en la hora de desenfundar por encima del hombro, al menos le permitía tener las manos libres. No había nada más de interés en la habitación, de modo que Yi se dirigió hacia la puerta, ansiosa por regresar a la sala principal y compartir con Barry todo lo que había descubierto. Había registrado todas las habitaciones que había podido abrir en la primera planta de aquella ala de la mansión. Si él había logrado lo mismo, podrían iniciar el registro de la segunda planta en busca de los miembros del equipo Bravo y de sus propios compañeros de equipo. Y después, con suerte, saldremos pintando de este matadero. Cerró la puerta tras de sí y caminó sobre el suelo de azulejos de la elegante habitación de mármol, mientras mantenía la esperanza de que Barry hubiese encontrado a Christie y a Wesker. Seguro que no han venido por aquí, Pensó mientras le daba vuelta el pomo y empujaba la puerta. Estaba cerrada con llave. Bill frunció el entrecejo mientras tironeaba infructuosamente. Se movió un poco, pero no giró en absoluto. Echó un vistazo al hueco entre el marco y la puerta, repentinamente un poco nerviosa. Allí estaba, al lado de la manivela de la puerta, una gruesa placa de acero que indicaba que el cerrojo estaba echado y uno muy sólido. Toda la zona estaba reforzada con metal, pero solo hay una cerradura, y es para ese pomo. Sobre ella cayó una ligera lluvia de polvo, al mismo tiempo que la estancia resonaba el sonido de mecanismos al ponerse en movimiento. El chasquido profundo y rítmico del metal girando desde detrás de las paredes de piedra. ¿Qué demonios? Miró hacia arriba, sorprendida, y sintió que el estómago se le encogía, mientras el mismo aire se le atragantaba. El elevado techo que minutos antes había admirado estaba moviéndose, y el mármol de las esquinas se reducía a polvo por empujar la roca contra la roca. Estaba bajando. Regresó inmediatamente a la habitación donde había encontrado la escopeta. Intentó hacer girar la manivela y descubrió que estaba tan cerrada como el pomo de la otra puerta. ¡Mierda! ¡Mal! ¡Muy mal! Jin corrió hacia la otra puerta de nuevo, mientras sentía que el pánico se apoderaba de su cuerpo y mantenía la mirada fija en el techo que bajaba. Recorría entre 6 y 9 centímetros por segundo, así que tardaría menos de un minuto en llegar al suelo. Levantó la escopeta y apuntó hacia la puerta que daba al sol, intentando no pensar cuántos disparos harían falta para echar abajo una cerradura como aquella. El primer disparo se estrelló contra la puerta y una lluvia de astillas saltó en todas direcciones, dejando al descubierto lo que ellas se tenían. La placa de metal que sostenía la barra de acero se extendía hasta la mitad de la puerta. Su mente se apresuró a buscar una solución, pero no encontró ninguna. No disponía de la munición necesaria para abrir ese paso a través de la puerta, y la vereta estaba cargada con proyectiles de punta hueca que se aplastarían en cuanto impactaran. Quizás pueda debilitarla para derribarla luego.
Disparó de nuevo y esta vez apuntó contra el propio marco de la puerta. El rugiente disparo destrozó la madera y agujeró el mármol, pero no fue suficiente ni por asomo. El techo continuó su chirriante descenso. Ya estaba a menos de 3 metros de ella. Iba a morir aplastada por completo. Dios, no permitas que muera de esta manera. Jill, ¿eres tú? Una voz resonó apagada en el lado del pasillo. Jill sintió que la esperanza volvía a recorrer inesperadamente su cuerpo al oír aquella voz. ¡Barry! ¡Socorro! ¡Barry! ¡Echan abajo ahora mismo! ¡Deprisa! Gritó Jill con voz aguda y temblorosa. ¡Retrocede! Jill dio un paso atrás al mismo tiempo que oyó cómo la puerta recibió un tremendo impacto. La madera se estremeció, pero resistió el golpe. A Jill se le escapó un pequeño grito de frustración. Su mirada recorrió el espacio que había entre la puerta y el techo. Otro fuerte impacto, y la puerta volvió a estremecerse. El techo ya estaba a medio metro de su cabeza. ¡Vamos, vamos! El sonido del impacto del tercer golpe fue seguido por el crujido de la madera rompiéndose y astillándose. La puerta se abrió de par en par y la silueta de Barry se recortó en el umbral. Tenía la cara completamente enrojecida y sudorosa, pero ya estaba extendiendo una mano hacia ella. Jim se lanzó hacia adelante y él agarró por la muñeca, levantándose literalmente los pies del suelo y arrastrándolos por el aire hasta el pasillo. Ambos cayeron al suelo mientras a su espalda la puerta era aplastada sobre sus goznes. La madera y el metal chirriaron a medida que el techo continuaba bajando suavemente. La puerta se partió con una serie de crujidos y chasquidos agudos. El techo llegó hasta el suelo con un último y resonante impacto que pareció una explosión apagada. La casa quedó finalmente de nuevo en silencio, como una tumba. Jill y Barry se pusieron en pie, y ella no dejó de mirar el umbral de la puerta mientras lo hacía. Todo el espacio que antes ocupaba la habitación estaba tapado por el sólido bloque de piedra que había constituido el techo. Eran al menos un par de toneladas de roca. ¿Estás bien? Preguntó Barry. Jill no contestó por unos instantes. Miró la escopeta que todavía sostenía en sus temblorosas manos y recordó lo confiada que se había sentido de que no había ninguna trampa. Por primera vez, se preguntó cómo iban a lograr salir de aquel lugar infernal. Se quedaron en pie en la sala vacía. Chris se dedicó a pasear arriba y abajo pisando la alfombra que estaba situada justo delante de las escaleras. Pero Rebecca prefirió quedarse apoyada en el pasamano, aunque se notaba su nerviosismo. La enorme sala de entrada seguía tan fría y ominosa como la primera vez que Chris la había visto. Las mudas paredes no revelaban ninguno de sus secretos, y los Starks habían desaparecido, sin dejar ninguna pista sobre dónde habían ido o por qué. Se oyó un profundo sonido retumbante procedente de algún lugar de la mansión, como si alguien estuviese cerrando una gigantesca puerta. Ambos inclinaron ligeramente la cabeza y permanecieron a la escucha, pero el ruido no se repitió. Es más, ni siquiera estaba seguro de la dirección desde la que había llegado. Estupendo, es genial. Zombies, científicos locos y ahora ruidos extraños en la noche. Incomparable. Le sonrió a Rebecca, con la esperanza de que pareciera menos nervioso de lo que realmente estaba. Bueno, no han dejado mensaje. Supongo que eso nos deja pasar al plan B. ¿Cuál es el plan B? Chris lanzó un profundo suspiro. Que me cuelguen si lo sé. Pero podemos empezar por echarle un vistazo a la habitación con el signo de la espada grabado. Quizá consigamos algo más de información mientras esperamos a que el equipo se reagrupe. Algo así como un mapa o una cosa parecida. Rebecca sintió, y ambos atravesaron de nuevo el salón comedor, con Chris a la cabeza. No le gustaba la idea de exponerla a más peligros, pero tampoco quería dejarla a solas, al menos no en la sala principal. Ya no le parecía nada segura. Algo pequeño y duro crujió bajo la bota de Chris cuando pasaron al lado del gran reloj carrillón que seguía marcando el paso del tiempo con su monótono tic-tac. Se agachó
y recogió del suelo un trozo gris oscuro de escayola pintada. Cerca había otros 2 o 3 trozos similares. ¿Te fijaste si estaban esos trozos cuando pasamos antes por aquí? Preguntó a Rebeca. Ella negó con la cabeza, y Chris bajó la vista para buscar más trozos. Él tampoco recordaba haberlos visto antes. Al otro lado de la mesa, vieron una pila de fragmentos rotos. Se apresuraron a dar la vuelta alrededor del extremo de la inmensa mesa, más allá de la chimenea de recargada decoración, y se detuvieron delante del montón de fragmentos. Chris revolvió los trozos con la punta de la bota. Por las formas y los ángulos de las piezas, dedujo que habían pertenecido a una estatua. Fuese lo que fuese, ahora no era más que basura. ¿Es importante? Quiso saber Rebeca. Chris se encogió de hombros. Puede que sí, puede que no. De todas maneras, merece la pena que echemos un vistazo. En una situación como esta, nunca se sabe lo que puede terminar sirviendo como pista. El resonante tic-tac del viejo reloj lo siguió hasta la puerta del salón, hasta la hedora podredumbre que llenaba el estrecho pasillo. Chris sacó la llave con el grabado de la espada de su bolsillo mientras se acercaban. Se detuvo en seco. Desenfundó rápidamente su bereta y se acercó a Rebeca. La puerta al otro extremo del salón estaba cerrada. Cuando habían salido de allí, estaba abierta. No se sentía observado, ni percibía ningún movimiento en el salón, pero alguien tenía que haber pasado por ahí mientras estaban en la sala de entrada. Aquel pensamiento lo desconcertó y le reafirmó su creencia de que allí estaban sucediendo acontecimientos secretos. La criatura muerta que estaba a su izquierda continuaba en la misma posición inerte que antes, con los ojos llenos de sangre mirando sin ver el techo. Y Chris se preguntó de nuevo quién la había matado. Sabía que debería registrar el cadáver y explorar la zona, pero no quería marchar por su cuenta hasta que encontrara un lugar seguro para Rebeca. Vamos. Billy susurró. Se dirigieron de nuevo hacia la puerta cerrada con llave, y Chris le entregó la llave a Rebeca para que ella la abriera, mientras él vigilaba el salón a sus espaldas. La cerradura de la puerta de madera de intrincada decoración funcionó con un suave chasquido metálico, y Rebeca le dio un ligero empujón para abrirla. Chris advirtió que la habitación era segura, incluso antes de terminar de efectuar una rápida comprobación y de indicarle a Rebeca que podía pasar. Estaba montada como un antiguo bar de copas, como un gran piano de cola que dominaba la pista al otro extremo de la barra, que incluía taburetes fijos en toda su longitud. Quizá fuera la suave luz o los afanados colores lo que le daba aquel aire de quieta tranquilidad. Fuese cual fuese la razón, Chris decidió que era la estancia más agradable que había encontrado hasta ese momento. Y quizás sea el sitio adecuado para que me espere Rebeca, mientras intento encontrar a los demás. Rebeca se sentó en el borde del polvoriento asiento del gran piano negro, mientras Chris efectuaba una exploración más exhaustiva del lugar. Además del piano, solo había un par de macetas con plantas, una pequeña mesa y un pequeño hueco detrás de donde estaba situado el piano, con un par de estanterías de madera situadas en su interior. La única entrada era por la que ellos habían pasado. Era el sitio ideal para que Rebeca permaneciese oculta y a salvo. Enfundó su arma y se puso al lado de ella en el piano, e intentó escoger con cuidado sus palabras. No quería asustarla con la idea de que tendría que quedarse de nuevo a solas. Ella le sonrió dubitativa, lo que la hizo parecer aún más joven de lo que era en realidad, y sus mechones rojizos reforzaron la impresión de que solo era una chiquilla. Una chiquilla que tardó en licenciarse en la universidad menos tiempo del que tardaste tú en sacarte el título de piloto, así que no te pongas en plan superior con ella, porque seguramente es mucho más lista que tú. Chris suspiró en su fuero interno y le devolvió la sonrisa. ¿Qué te parecería quedarte un rato aquí a solas mientras yo echo otro vistazo a la casa? Y le preguntó. Su sonrisa desapareció un poco, pero le aguantó la mirada. Es lógico. Contestó. No tengo un arma.
Y si te ves metido en problemas, yo solo sería un estorbo. Su sonrisa se hizo más ancha de nuevo, y añadió: Aunque si te patea el trasero un teorema matemático, no me vengas llorando. Chris soltó una carcajada, tanto por la errónea apreciación que había tenido sobre ella, como por el propio chiste. Estaba claro que no debía subestimarla. Se dirigió hacia la puerta, y tras poner la mano en el pomo, se detuvo. Regresaré lo antes que pueda. Dijo. Echa la llave en cuanto salga, y no te vayas de paseo, ¿de acuerdo? Rebeca sintió, y él regresó al salón, cerrando la puerta inmediatamente después de salir. Esperó hasta oír que Rebeca echaba el cerrojo, y luego desenfundó su bereta, y el último resto de su sonrisa desapareció en cuanto comenzó a andar con paso vivo, y se alejó en dirección al pasillo. Cuanto más se acercaba a la criatura putrefacta, peor era el olor. Realizó unas pequeñas inspiraciones mientras se acercaba al cuerpo, pero pasó de largo para comprobar la extensión del pasillo, antes de comenzar a examinar los agujeros de bala, pero se detuvo en seco. No pudo evitar quedarse mirando el segundo cadáver que estaba tendido delante de una pequeña abertura en la pared, sin cabeza y completamente cubierto de sangre. Chris estudió detenidamente las facciones sin vida de la cabeza que estaba un poco más lejos y llegó a la conclusión de que se trataba de Kenneth Sullivan. Sintió una oleada de furia y una renovada ansia de venganza le recorrió el cuerpo ante la imagen del cadáver del miembro del equipo Bravo. Esto no está bien. Yo sé quién. Y también probablemente. ¿Cuántos más han muerto? ¿Cuántos más tendrá que sufrir a causa de un estúpido accidente? Se dio finalmente la vuelta y se dirigió con paso decidido hacia la puerta que llevaba de regreso al salón comedor. Comenzaría de nuevo desde la sala principal de entrada y comprobaría todos y cada uno de los lugares por los que podrían haber pasado los demás stars, y mataría a todas y cada una de las criaturas con las que se le cruzase por el camino. Sus camaradas lo habrían muerto en vano. Chris se encargaría de eso, aunque fuese lo último que hiciese en la vida. Rebeca cerró la puerta inmediatamente después de que Chris saliera, deseándole en silencio buena suerte, antes de regresar al polvoriento piano y sentarse delante de él. Sabía que él se sentía responsable de ella, y se preguntó cómo podía haber sido tan estúpida como para soltar su arma. Si al menos tuviese un arma, él no tendría que preocuparse tanto. Puede que no tenga experiencia, pero he superado el entrenamiento básico, lo mismo que los demás. Pasó un dedo por encima de las teclas cubiertas de polvo, sintiéndose completamente inútil. Debería haberse llevado consigo unos cuantos de los archivos que había encontrado en el pequeño almacén. No sabía si podría obtener mucha más información de ellos, pero al menos tendría algo para leer. No era muy buena en eso de quedarse quietecita y sentada, y no tener nada que hacer empeoraba la situación. Podrías practicar un poco. Se dijo, y sonrió al pensarlo mientras bajaba la vista hacia las teclas. No, gracias. Había padecido 4 largos años de interminables lecciones de piano, antes de que su madre finalmente le permitiera dejarlas. Se puso en pie y echó un vistazo a la desierta habitación en busca de algo con qué entretenerse. Se acercó hasta la barra del bar y pasó la mitad del cuerpo por encima de ella, pero solo vio unas cuantas estanterías de vasos y un puñado de servilletas, todo ello cubierto por otra fina capa de polvo. También había unas cuantas botellas de diversas bebidas alcohólicas, aunque la mayoría de ellas estaban vacías, y algunas botellas de vino de aspecto caro y sin abrir, justo detrás de la barra. Rebeca desechó el pensamiento del mismo instante que se le ocurrió. No era una gran bebedora, y se le ocurrió pensar que aquel no era el mejor momento para comenzar. Suspiró y se dio la vuelta para registrar con la vista el resto de la habitación. No había mucho más que ver aparte del piano. En la pared a su izquierda tenía el pequeño retrato de una mujer, a una altura bastante regular como un marco oscuro. Cerca del piano había una planta con grandes hojas que se estaba secando lentamente en el suelo.
Una mesa que sobresalía de una pared con un vaso de martini volcado encima de ella. Si tenía en cuenta de todo lo que disponía para entretenerse, el piano comenzaba a parecerle bastante interesante. Pasó de largo junto al piano y se dedicó a curiosear en la pequeña abertura de la pared que tenía a su derecha. Había 2 estanterías para libros vacías a un lado. Nada interesante. Frunció el entrecejo y se acercó a las estanterías. La más pequeña, que además era la más exterior, estaba vacía, pero la que estaba detrás de ella. Colocó ambas manos en los extremos de la pieza y la empujó, lo que hizo que la estantería exterior se deslizase hacia adelante. No pesaba mucho, por lo que la desplazó con facilidad dejando un rastro en el polvo del suelo de madera. Rebeca registró las estanterías ocultas y se llevó una decepción. Una vieja corneta mellada, un plato de cristal para dulces, un par de jarrones de baratija y una partitura musical para piano de pie sobre un pequeño atril reposahojas. Willy echó un vistazo al nombre de la pieza musical y sintió una repentina oleada de nostalgia por la época en que solía tocar piano. Era la sonata número 14, Claro de Luna, una de sus piezas favoritas. Recogió las amarillentas hojas mientras recordaba las horas que había pasado intentando aprender a tocarla cuando tenía 10 u 11 años. De hecho, había sido precisamente aquella pieza musical la que finalmente la había convencido de que el piano no era lo suyo. Era una composición precisa y delicada, y ella la había destrozado bastante cada vez que había intentado interpretarla. Regresó con las hojas a la esquina donde estaba el piano y se quedó mirándolo pensativamente. Tampoco es que tuviera lo mejor que hacer. Además, es posible que otro de los miembros del equipo oiga cómo toco y venga a llamar a la puerta para averiguar la procedencia de un ruido tan horrible. Limpió de polvo el asiento mientras sonreía y se sentó, dejando las hojas abiertas en el pequeño atril del piano. Sus dedos adoptaron la posición correcta de forma casi automática, mientras leía las primeras notas, como si nunca hubiera abandonado las clases. Era una sensación reconfortante, un cambio bienvenido a los horrores de la mansión. Comenzó a tocar lenta y dubitativamente. En cuanto las primeras notas melancólicas se alzaron en el aire, ella sintió que se relajaba y dejó que la tensión y el miedo desaparecieran. No es que tocara demasiado bien, ya que su tiempo estaba tan desencaminado como siempre, pero al menos pulsaba las notas apropiadas, y la fuerza de la melodía compensaba de sobra la falta de calidad del artista. Si las teclas no estuviesen tan duras. Algo se movió a su espalda. Rebeca se levantó de un salto, tirando del asiento al suelo, mientras se daba la vuelta y buscaba desesperadamente con la vista a su atacante. Lo que vio en realidad fue tan inesperado que se quedó inmóvil por la sorpresa durante unos cuantos segundos, incapaz de comprender lo que estaban diciendo sus sentidos. ¡La pared se está moviendo! Mientras las últimas notas seguían aún resonando en el aire, el palet de casi 1 metro de la pared de su derecha se movió hacia arriba, hacia el techo, donde se detuvo suavemente con un ligero rugido. Rebeca no se movió durante unos cuantos segundos, a la espera de que ocurriera algo horrible. Pero los segundos transcurrieron en silencio y nada más se movía. La habitación volvía a estar tan silenciosa y aparentemente segura como momentos antes. Una partitura oculta, unas teclas extrañamente duras. Como si estuviesen conectadas a alguna clase de mecanismo. La estrecha abertura dejó al descubierto una cámara oculta del tamaño de un pequeño armario empotrado, tan poco iluminada como el resto de la habitación. Estaba vacía, con excepción de un busto y un pedestal. Avanzó hacia la abertura y se detuvo de repente al pensar en trampas letales y en dardos envenenados.
¿Qué pasaría si seguía avanzando y disparaba algún tipo de gigantesca trampa? ¿Qué ocurría si la puerta se cerrase por completo? Ella se quedaría allí atrapada, y Chris no regresase. ¿Qué pasaría si fueras el único miembro de los Stars que no logró nada en toda esta misión? Demuestra algo de agallas. Rebecca inspiró y se preparó para las posibles consecuencias, mientras entraba y miraba alrededor con cautela. Si había alguna amenaza allí, ella era incapaz de verla. Las sencillas paredes de estuco eran de color café con leche, bordeadas por unos marcos de madera oscura. La luz de la pequeña cámara procedía de una ventana que daba a un pequeño invernadero a su derecha, con un puñado de plantas secas y muertas detrás de los sucios cristales. Se acercó un poco más al pedestal que había al fondo de la cámara, y se dio cuenta de que el busto de piedra en su parte superior era de Beethoven. Reconoció el ceño y la expresión seria del compositor de la sonata Claro de Luna. El pedestal lucía un grueso emblema dorado con la forma de un escudo de armas, del tamaño de un plato. Rebecca se agachó para ver mejor el emblema. Parecía sólido y grueso, y su diseño le recordó vagamente a un símbolo real hecho de un oro algo más pálido. Le sonaba familiar. Había visto aquel dibujo en algún otro lugar de la casa. En el salón comedor, encima de la chimenea. Exacto, eso era. Solo que la pieza que estaba encima de la chimenea era de madera. De eso estaba segura. Se había fijado en ella mientras Chris investigaba los restos de la estatua rota. Tocó el emblema por pura curiosidad y pasó los dedos por los bordes. Luego, puso las dos manos en los bordes ligeramente resaltados y tiró de ellos. El pesado emblema salió con facilidad, como si no debiera estar allí. Y la puerta detrás de ella se cerró, dejándola allí encerrada. Volvió a colocar sin dudar el emblema en su sitio, y aquella sección de pared se alzó de nuevo, deslizándose suavemente de nuevo hacia arriba. Se quedó mirando aliviada el pesado emblema dorado mientras pensaba. Alguien había montado todo aquello para mantener oculto el emblema de metal, así que tenía que ser importante, pero ¿cómo se suponía que alguien iba a poder retirarlo? Y el que estaba encima de la chimenea también dejaba al descubierto un pasaje secreto. Oh, ¿y si el que está encima de la chimenea tiene el mismo tamaño? No podía estar completamente segura, pero sabía instintivamente que era la respuesta correcta. Si los intercambiaba de lugar en aquella cámara, utilizando el emblema de madera para mantener la puerta secreta abierta, y luego colocar el de metal encima de la chimenea. Rebecca regresó a la habitación. Chris le había dicho que se estuviera ahí quieta, pero no estaría fuera más de 1 minuto o 2 a lo sumo. Quizás, así tendrá algo que enseñarle cuando regrese, una auténtica contribución para resolver los secretos de la mansión, y una prueba de que, después de todo, no era tan inútil.